Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez, dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la... Sí, hay que disimular un poco. Lástima, suerte que me salva el bandoneón ahí. Bueno, esto es a pedido, miren qué cosa. Es a pedido este pedacito del tango. Cuando a uno le gusta lo explotamos nosotros, ¿eh? Claro, y lo seguimos fielmente. A pedido del doctor Abel Pose, que es un placer cada vez que podemos hablar con él, este novelista, ensayista, diplomático, académico, miembro de número de la Academia de Letras y de la Real Academia Española y amante del tango. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, si podemos levantar el retorno sería un poco mejor. Ya le estamos levantando el retorno. Ahora a ver si nos escucha mejor. ¿Doctor? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, lo hicimos a propósito para que no escuche tanto el tango. Lo escuché, muy tenuemente. Bueno. Como debe ser el tango, además. Así es. Buscamos un tema donde el bandoneón tenga su lucimiento personal, dado que usted le gusta el bandoneón de nuestro amigo Saavedra, así que fue por eso. Así es, sí. Bueno, doctor... Me gustó, no solamente eso. Bueno, muchísimas gracias. Una voz muy buena. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cómo está viendo a esta altura nuestro país y el mundo atravesado por esto que llegó? No sabemos hasta cuándo nos va a visitar con cama adentro, ¿no? Que es la pandemia. Bueno, yo creo que es un episodio inédito en nuestra experiencia, ¿no? Ver que todo el mundo puede ser afectado por este fantasma que no podemos ni ver ni estar seguros de cómo nos contagia, pero que está omnipresente porque no hay ningún país del mundo que se haya salvado y que verdaderamente es el poder de la naturaleza, o tal vez la voluntad de alguna divinidad que está enojada con la condición humana que se porta tan mal. Nos destinamos desde más o menos el último siglo a más bien destruir la tierra, más que a crearla. Hemos anegado los mares con suciedades, hemos calentado los bosques, hemos creado incendios descomunales como el de Brasil, y bueno, todas las imprudencias en nombre de la tecnología, y quedó la tierra un poco pegada. No es la tierra que queremos conservar, que queremos hacer renacer, pero de todas maneras no podemos explicar bien cuál es quién mueve el destino de los hombres y de los mundos, pero uno puede pensar de que nada es casual, que las cosas se compensan, no sé. Hay mucho misterio, María Herminia, sí. Y hay que tener una apertura al misterio y a la prudencia al misterio, y otro, la confianza en los conocimientos humanos, que, como estamos viendo, luchamos para sobrevivir, ¿no? Pero no con mucha seguridad. Claro, me gustó esto de la apertura al misterio, ¿no? O sea, no irse de boca, dirían en el tablón, no irse de boca ante la primera definición, sino ahondar en esas profundidades de lo desconocido hasta llegar a conclusiones. Sin duda, históricamente la condición humana nunca pudo ir más allá del misterio. Por empezar, basta ver una noche estrellada para saber de que uno está ante el misterio. Es inútil que pueda hacer explicaciones sobre la naturaleza del mundo cósmico, y en el fondo nosotros estamos ante algo
que es extraordinario, que es el mundo y la vida, y que no sabemos explicarnos bien, ¿no? No podemos superar con una explicación racional. Claro. Y ahí empieza el misterio, las respuestas que podemos tener. Lo más importante de todo es que sepamos que estamos ante algo que nos excede. Porque si no tendríamos el orgullo pueril del hombre de creer que todo lo va a dominar, ¿no? Que es lo que prevaleció durante algunos siglos, de confianza absoluta en la superioridad del hombre sobre la realidad, y no darse cuenta que en el fondo nuestro planeta es un grano de arena que vaga sin mucha significación en el orden de las galaxias, ¿no? ¿Y la política en dónde se inserta en todo este contexto? Bueno, la política son las respuestas que pretendemos dar inmediatas de la organización de la sociedad para poder responder a la organización de nuestra propia vida en primer lugar, para garantizar la paz por empezar. Pero la política no toca estos problemas que casi son metafísicos. La política no tiene respuesta y en general los políticos no saben qué decir de estos grandes episodios universales. Claro. Nosotros estamos ahora, después de los daños que hemos causado en la Tierra, estamos acercándose a una zona de enorme peligro. La sequía, las tormentas tremendas, esto ocurre sin que nosotros podamos controlarlo. Y la política es simplemente un arreglo muy menor de la casa, ¿no? Es de la casa, de la parte de adentro de la casa que vivimos, nada más. Es un arreglo muy menor, pero es lo que nos rige y nos hace un poquito más felices o menos. Sin duda, en el orden de la vida de nuestra grey humana, que es una de las tantas especies que pueblan el mundo y la Tierra, es importantísimo. Y tenemos que crear la política para ir buscando los mejores caminos dentro de todo, dentro de lo que hemos hablado. Claro. Entre el misterio y la realidad del mundo, nosotros podemos en la realidad del mundo crear una forma de felicidad o un infierno político. Claro. Y bueno, hubo muchas oscilaciones y muchos fracasos, pero también han nacido formas de vida que ahora estamos estimando como muy buenas. Nosotros quisiéramos, todos los que recordamos nuestras infancias, quisiéramos más bien vivir en el orden un poco más lento de la vida y más seguro y más agradable que hemos vivido los argentinos, y no tener ahora esta situación de crisis permanente, de desgobierno, de malos gobiernos que no han podido con el toro, como dicen los españoles. Sí. Usted en su infancia sí, tal vez, pero como argentino, ¿tiene recuerdos de situaciones distintas, de vivir nuestra Argentina de una manera distinta que sea al margen de la crisis? Políticamente no, pero la política, María Herminia, siempre fue el 5% de la realidad. Cuando pasa el tiempo lo que queda es el amor, los hijos, la casa, el trabajo, la felicidad de vivir, la felicidad de festejar las fiestas. Argentina fue un país muy privilegiado, hemos vivido al margen de las grandes guerras, nos hemos quejado mucho, nos hemos creído que estábamos en un infierno político, pero muy benigno. Los desórdenes de nuestros no fueron ni comparables con los que pudo haber pasado en un continente extraordinariamente culturizado como es Europa, ¿no? Y bueno, hemos vivido muy bien, porque la vida es muy amable, la vida argentina, cuando podemos ganar nuestro dinero, criar nuestros hijos, nadie envidiaba a nadie. Un hombre de clase alta hacía su vida, un hombre de clase media progresaba, alcanzaba ese hecho fundamental de la vida argentina, que fue la educación sembrada por Sarmiento, y el trabajador logró en un determinado momento en Argentina
ser un hombre como de clase media. El trabajador que dedicaba su vida al trabajo pudo criar sus hijos, tener sus formas de diversión. O sea, quiere decir que cada uno en su esfera y en una sociedad móvil iban progresando hacia arriba, hacia lo mejor que podían creer en sus posibilidades. ¿Y qué nos pasó? Es el mejor momento de cualquier sociedad. Se dio en Estados Unidos, se dio en Europa, se dio acá en Argentina. Y bueno, y eso es muy delicado, se ve, porque ahora nos cuesta mucho reconstruirlo. ¿Y qué nos pasó, entiende usted, que es un buen mirador de las cuestiones nuestras? Graves errores políticos, en el sentido que nosotros no creemos en otra política que la del triunfo. O sea, todos los países, fíjese, María, sí, es que un partido gana las elecciones y se consagra como, por ejemplo, un partido de izquierda, va a hacer cosas de izquierda, ¿no? Más o menos improvisadas. Gana el otro y va a hacer cosas de capitalismo liberal. Lo que no sabemos unir es las dos cosas. El secreto de Alemania es que después de la destrucción atroz de la guerra, en ese país desolado, había dos problemas que eran igualmente fundamentales. El de la sociedad castigada enormemente por la guerra y chicos que tenían como que reconstruir para insertarlos en la vida y en la sociedad con felicidad, y la realidad económica de reconstruir económicamente el país. Y entonces unieron las dos cosas, eligieron la famosa declaración que guía a Alemania en la política, que es una economía social y de mercado libre. Unió los dos puntos que nosotros creemos que son absolutamente distintos y opuestos. Y no hicieron esta política dramática de creer que el otro no vale o que hay ideología que nos guían. Hemos carecido de sentido práctico. Algún sentido práctico se dio con el gobierno de Menem, por ejemplo. Al principio se dio la practicidad de avanzar. Tuvimos grandes dirigentes políticos, por eso es muy injusto decir que tenemos 70 años de oprobio como para justificar la incapacidad actual. Eso es espantoso, porque si yo cito a Irigoyen, a Alvear, el general Justo, el gobierno de Ortiz, luego la llegada de Perón, y luego hombres increíbles que dio el Partido Radical, como Arturo Frondizi, Ilia, Alfonsín con la democracia. Yo quisiera saber por qué la política fue tan mala. Aparentemente había esos hombres que lograron reformar mucho. Y Irigoyen estableció en su época la enseñanza de la libertad constitucional, el voto que no existía, y eso establecer eso es una forma de modernidad y objetivización de la vida política. Y Perón dio un sacudón social extraordinario, la sociedad argentina se sintió feliz, el que estaba sumergido, marginado. Así que Argentina tiene una suerte extraordinaria, además una herencia de la Constitución del 53 en adelante, de hombres geniales, como lo fue Roca como organizador, Sarmiento, Avellaneda, el mismo Mitre, Urquiza. Estos hombres son extraordinarios, han construido un país moderno que admiró al mundo en 1910 y desilusionó al mundo en el 2010. Sí, exactamente. Sí. Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Buenos días. A la luz de la actuación de los líderes políticos de la actualidad en la República Argentina, ¿usted cree que se está aprovechando esta oportunidad que nos da la crisis, que nos da esto que usted decía que nos pega a todos por igual? ¿Cree que están a la altura y que vamos a salir más fortalecidos de esto, o a la luz de las actuaciones cree que volvemos a cometer los mismos errores? Mire, yo veo que la incapacidad de la vida argentina es en la cultura de los políticos. El hombre de la política es un hombre subculturizado en relación al hombre de la ciencia, de los estudios, de la enseñanza y de los grandes negocios comprometidos, donde existe también una gran técnica. Yo creo entonces que ahí fracasamos mucho, porque fíjese que cuando una sociedad llega a este cero absoluto, donde un pueblo
el granero del mundo tiene que ver comer a sus chicos en comedores populares, a veces escasos y siempre humillantes en realidad. Y cuando llegamos a este extremo, nosotros podríamos haber hecho como sintieron los alemanes, que sintieron que la Alemania estaba desaparecida, que había que refundar Alemania con la alegría con que se había fundado Alemania en los años mejores del siglo XVII y XVIII. Así que esto es una cosa que nosotros no sabemos hacer, porque hay que convocar en un sentido más patriótico y unitivo. Esto no es posible de que haya todavía una grieta estúpida entre dos personas que han fracasado. Imagínense, dos gobiernos que nos han llevado a una ruina económica, ambos con enormes casos de inmoralidad política o de corrupción, pero en ambos casos las consecuencias que dejan es todo lo contrario de lo que fue la Argentina durante muchos años. En la época de Perón, en la época de Irigoyen, en la época de Alvear, Argentina fue un paraíso para vivir y creó una clase obrera que en este momento ha trascendido esa noción, digamos, primitiva de lucha social de clase como una misión revolucionaria de pega. La clase obrera quiere trabajo para poder vivir en esas condiciones que tenía un trabajador en los últimos años de la vida argentina antes de esta caída. Y fíjese que tenemos el saldo de un 50% de pobreza, un 50% de desocupación y un 63% de pobreza en nuestros niños, que es el futuro inmediato. Claro. Bueno, esto es lo que hay que hacer, como hizo Europa en 1945, tener orgullo tremendo, poner los mejores hombres en el poder, la democracia cristiana en Italia, Adenauer en Alemania, y crear entonces a través de la política la convocatoria para que la gente entre en la vida. Yo he visto eso, porque yo he estado en Europa unos años después de que se lanzó toda esta política de reconstrucción. He visto la alegría de la gente que retomaba el valor, que tenía un pedazo de pan o una lata de sardinas. Tengo una memoria lindísima de esa unidad silenciosa para recomponer los colegios. Mi mujer, que era chiquita, iba por primera vez al colegio, el colegio estaba destruido en Hamburgo, y les daban a los chicos una pica para que mientras escuchaban la clase iban rompiendo de una masa de ladrillos, iban separando los ladrillos. Esto es increíble, y lo hacían los obreros en las obras que también tenían que trabajar 2 o 3 horas por día al servicio de la reconstrucción, y después empezó esto a unir enormemente, porque refundar un país como lo hizo San Martín, los sacrificios de Belgrano, son sacrificios y cosas dificilísimas. Hay que cruzar los Andes y cargar caballos en unas barcas extrañas y llegar hasta Perú y subir a la sierra de Perú y vencer a España con sus mejores tropas de España. Bueno, te digo, y nosotros también tenemos ese desafío, pero los políticos son chatos, son grises, no son poéticos. No se elevan por sobre, digamos, la persona a la que tiene que gobernar y dirigir. Es como que no pega ese salto de calidad. Claro, no convoca entonces. Claro. Argentina cuando la convoca es como una guitarra bien templada, encordada. claro. O un bandoneón, bandoneón que así te cuenta, se aprende a tocar, es un instrumento infinito. Es un instrumento infinito. La última pregunta, doctor Pose. ¿Usted tenía una expectativa favorable sobre el gobierno de Alberto Fernández y en todo caso, cómo lo ve hoy? Yo veo que se produjo un instante de respeto cuando vimos que el dirigente más viviente o sobreviviente del gobierno de Macri, el gobernador de Buenos Aires, ¿no?, de la ciudad, se adhería con comodidad a trabajar juntos. Y cuando se agregó el joven que dicen tan disidente, tan
de la provincia de Buenos Aires, el otro gobernador, cuando vimos eso en la lucha contra la enfermedad manejada tan bien, dentro de lo posible, toda la gente, mucha gente, quedó en silencio, como si la grieta maldita se hubiera acabado, y la gente esta trabajase sin preguntarse de qué partido era y aportaba sus ideas de acuerdo a las necesidades de la población, no las de ellos. Esta es una buena prueba, ojalá que continúe. Hay muchos obstáculos de resentimiento, y creo que el resentimiento ya está derrotado en Argentina. La gente quiere sobrevivir, y lo más importante es que el caso de la CGT y los obreros argentinos, con la educación que dio el peronismo, ellos tienen la misión de trabajar, quieren trabajo, no piden revolución. Esto es un hecho bastante importante, porque todavía en Europa muchas de estas organizaciones rinden respeto a los principios socialistas del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? y XX. Pero yo creo que Argentina tiene oportunidades muy grandes, que es la voluntad de vida. Este es un país que quiere vivir feliz, que quiere comer, que quiere veranear, que es derrochón, y que es prepotente, y hemos perdido los mitos, y hemos perdido el aire de esta cabalgata maravillosa que en la cual Dios nos puso, que es la República Argentina. Me quedo, doctor, con esta última gran frase suya, ¿no? Creo que el resentimiento está derrotado en la Argentina. Es decir, queda en boca de algunos dirigentes, pero no de la gente. No, está derrotado el resentimiento, porque la gente quiere vida. Y ya la gente, y sobre todo la clase obrera en este momento, está ansioso de trabajar con el capital argentino, el capital que trajo el gobierno de Macri, hay que decirlo, el capital internacional sin rostro, de inversiones electrónicas desconocidas, el verdadero capital productivo argentino, que va del campo a la empresa, sobre todo ahora la crisis industrial, tiene que arrancar con las pymes junto con los grandes empresarios. Están esperando eso, y el sindicalismo está esperando ansiosamente eso. Está pasando una crisis tremenda el sindicalismo, que se aguantó además de sostener a sus asociados, a las bases. Ha vivido una época muy interesante la vida, esta otra vida argentina, que tal vez sea la base para la reconstrucción. ¿Usted es de los que cree que habrá otra Argentina o habrá otro comportamiento social a partir de esta reconstrucción? Yo creo que el comportamiento social que necesitamos es el mínimo orden de compensar las dos puntas de la filosofía política alemana. La realidad social, evidente, que hay que recomponer a la sociedad argentina herida y rescatar rápido la infancia que sumergida, que han dejado estos hacedores de desastres que se presentaron como políticos, y luego de eso recomponer totalmente el talento argentino. Este es un país que exportaba centrales nucleares, pone satélites que no tienen otros de su perfección. Argentina es capaz de todo en este momento, es capaz de crear muy bien, y es capaz tal vez de crear sin destruir al mundo ni la calidad de vida. No tenemos que llenar la vida de los telefonitos, de teléfonos celulares, con una revolución de la vida. Doctor Pose, un placer, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana de sábado. Muchas gracias, Javier, y saludos a amigos Pereira, y viva la música. Viva la música y viva el bandoneón, gracias.